El tema de la deuda externa en la Argentina es un tema tan esencial y tan estructural que yo diría que divide el mundo político y de opinión en dos bandos. Los que están por la investigación y anulación de toda la deuda, la parte ilegítima de toda la deuda, y los que componen el comité del silencio, la complicidad o la acción activa por más deuda. Entre ellos se encuentra el ministro de Economía actual. La verdad, un pelele, un mamarracho formado en los núcleos más ortodoxos del neoliberalismo de los años 90, formado por el ministro Cavallo. Digo que divide la política argentina en dos, porque no hay en la historia nacional, desde la independencia en 1816 a la fecha, un acto, una sucesión de actos más escandalosos y una estafa de la dimensión de la deuda externa contemporánea. La dificultad que tiene esto es de transmitirlo. ¿Por qué está la cantidad de fraudes, falsificaciones de balances del Banco Central, complicidades y estafas que comprometen a los más altos organismos de la República? Que cuando uno lo cuenta, lo primero que se percibe es la cara de asombro y a veces de incredulidad del que nos escucha. Y muchas veces el que nos escucha piensa, no puede ser lo que están contando acá, porque si fuera así, esto tendría que ocupar la primera plana de todos los diarios. Hoy las verdades son verdades si tienen el suficiente sustento y apoyo mediático. La realidad no es cierta si no están avaladas las cifras y las imágenes por los complejos mediáticos. En la Argentina se enfrentan dos complejos mediáticos: el de las empresas privadas, socias de la deuda, y el complejo mediático que ha construido el gobierno, bastardeando lo que se llaman medios públicos, convirtiéndolos en medios al servicio de las políticas del partido gobernante. Ha llegado a imponer la imagen de que el gobierno de los Kirchner pagó la deuda. La historia es que, como ustedes saben, la deuda empieza en la dictadura. Las empresas privadas se endeudan, pero se endeudan para robarle al fisco. Las empresas privadas se dan cuenta que pueden pedir cualquier crédito extranjero. Es la época de la plata dulce y el crédito fácil. Recordemos que en la época de la dictadura se le prestaba a la Argentina y se conseguía crédito como si fuera una broma. Las empresas tomaban créditos, esos créditos servían de aval a un nuevo crédito que entraba a la Argentina y volvía a salir, la bicicleta financiera. Ahí se hizo una masa de 26.000 millones de dólares. Cuando digo las empresas, les vamos a poner nombre. Todas las grandes empresas multinacionales y los grupos económicos locales hicieron esta operación. Todos los bancos privados. Boston, Morgan, Deutsche, suizo, italiano, francés, español, todos. Al final de la dictadura, cuando la hecatombe se venía, las empresas consiguieron que un funcionario del Banco Central, que se llamaba Domingo Cavallo, director del Banco Central, le pasara la deuda privada al Estado. La democracia argentina en el 83, llega Raúl Alfonsín, nace la democracia argentina
con una pistola en la cabeza. Tiene 23.000 millones de dólares de deuda pública externa y tiene 26.000 millones de deuda privada. Momento privilegiado de la historia nacional. Caída de la dictadura. Enorme simpatía mundial. Yo lo he constatado porque yo pasé muchos años, esos años de la dictadura afuera. Había una enorme simpatía por la causa de los derechos humanos, lo que había sido la heroica resistencia de las madres enfrentando la máquina del miedo. Aparecía la figura de Alfonsín como la figura de la democracia, de los derechos humanos, que impulsa de entrada la causa del nunca más. Todo aquello gana una aceptación internacional enorme. Era un momento único para haber pateado la deuda. Era un momento único para haber utilizado la jurisprudencia norteamericana, la teoría de William Taft, de la deuda odiosa. Alfonsín optó por lo peor. Por eso no es casual que hoy el tema cardinal de la política argentina sigue siendo la deuda. Por eso esta fuerza política le dice no al Partido Justicialista y no al Partido Radical, cómplice de la deuda, que en mayo del 84 el Parlamento vota una ley extraordinaria, ley 23062. Escuchen lo que digo. Está vigente esa ley. Que dice: los actos administrativos de la dictadura son nulos, de nulidad insalvable. Nadie recordó ni aplicó esta ley. Lo bajaron a Bernardo Grispo. En abril del 85 vino al galope la economía de guerra y su ruin plan austral. Y viene Macharena, que por primera vez reconoce oficialmente la deuda. Esa deuda con los intereses va haciendo una buena bola, y en el año la llegada de Menem viene con la idea de la renegociación y reaseguro de la deuda. Y viene la negociación con el secretario de Tesoro norteamericano, porque esto es un problema serio, Nicolás Brady, famoso plan Brady. ¿Cómo hacemos para asegurar cobrar estos mangos? Vamos a emitir bonos que los vamos a vender en todo el mundo. Convirtieron la deuda en bonos, es el plan famoso de Nicolás Brady, con un agregado, porque hay que ser malos en serio, no vale ser malos a medias. Con esos bonos, que en el mercado valían 15 o 20 dólares cuando mucho, se podían comprar los activos, las empresas públicas, el petróleo, todos los bienes de la Argentina, tomados a valor nominal. Tomados a valor nominal. Es decir, se compraron. No, por supuesto, exigencia del Fondo Monetario del Banco Mundial, que Argentina es el momento del furor neoliberal, las ideas del consenso de Washington, había que desprenderse de todos los activos, porque en realidad la tragedia argentina es que estábamos pagando subsidios a empresas públicas que no daban ningún rédito. La escuela, la universidad tampoco daba ningún rédito. Habría que vender todo, la justicia también, habría que privatizar las Fuerzas Armadas porque no han dado nada. Los disparates que se oían tenían esa dimensión. Entonces se remataron todos los activos públicos construidos por generaciones de argentinos, y los compradores los compraron a la sexta o sexta parte de su valor real. Esa deuda fue haciendo una bocha, una bola tremenda, con, atención, tasa LIBOR variable,
se llegó a pagar 14, 15%. Como si fuera poco, fue tanta la indignidad de estos canallas, y ahí había consenso radical justicialista en todo esto, porque lo primero que hay que hacer es pagar la deuda. Nos van a tirar del planeta Tierra. Esto es terrible, vos no sabés lo que viene. No te puedo contar la gravedad de la situación. Ese es el clima. Recuerden que es el post-Malvinas, todavía el eco de aquello. Alfonsín, que se va con una hiperinflación mortal, debe renunciarse innecesario. Bueno, en definitiva, el ministro Dromi, que se ha encargado de las privatizaciones, dice en un solemne discurso: el país está de rodillas. Estábamos de rodillas. Y por lo tanto habría que entregar todo acá. La verdad es absurdo cualquier resistencia. Salvémonos, la hoguera nos va a quemar a todos. El Néstor Kirchner, muy pillo el Néstor Kirchner, porque es responsable de medidas gravísimas contra el patrimonio público y de haber retomado la deuda pública, de habernos mentido varias veces, de haber desoído el único fallo que existe en estas tierras, fallo de Jorge Ballesteros, en la histórica causa de Alejandro Olmos, después de 17 años de investigación por una comisión de expertos y peritos, se dictamina a Jorge Ballesteros que más de la mitad de la deuda reclamada es una estafa. Localiza 477 estafas, fraudes, donde están todas las grandes empresas. Esa sentencia firme, nadie la apeló. Nadie la apeló. No digamos nadie la cuestionó. Después vino la causa Olmos 2, la causa Olmos 3, que tomaban los otros tramos de la deuda. El gobierno de la Rúa aumentó la deuda en 55.000 millones de dólares con el ministro Cavallo, la famosa negociación del megacanje. Y por supuesto, de la Rúa desoyó la sentencia de Ballesteros, el Congreso la desoyó. Según nuestra Constitución, el Congreso es el que debe decidir sobre los asuntos de deuda, y nunca el Congreso trató ni discutió ninguno de los empréstitos que se fueron tomando todos los años o todos los meses desde aquel momento, porque la deuda pasó de 49.000 millones en el 83, estábamos sobrepasando los 100.000 millones cuando llega de la Rúa, y cuando se va de la Rúa estábamos en 160 o 170.000 millones. En este marco, Néstor Kirchner, con el ministro Labaña, dicen: vamos a acabar con la deuda. Lo que hace es pagarle 10.000 millones de dólares de un saque al Fondo Monetario, pudiéndolo haber pagado en 2 o 3 veces, y con esos 10.000 millones haber invertido en la reconstrucción de las industrias básicas argentinas, industrias de estructura, petróleo, ferrocarriles, barcos. Nos paga, hace una operación mediática y política: acabamos con la deuda. Año 2004-2005, y negocian canjear los bonos a aquellos que andaban por el mundo, la deuda privada. Le han contado al pueblo argentino que disminuyeron la deuda en un 70%. Es un cuento de niños esto. Lo que hicieron los Kirchner fue, de los 160.000 millones de dólares de deuda que había en ese entonces, negoció la mitad. Había 82.000 millones de dólares de deuda de bonos privados. De esos 82.000, 20.000 no entraron en el canje, quedaron 62. De los 62 canjearon 35.000. Es decir, que disminuyeron en realidad 27.000 millones de dólares.
que en relación a los 160 es el 16-17%, no el 70% de la deuda. Esos 20.000 millones de dólares en bonistas privados que no quisieron entrar en el canje y que este presidente dijo jamás le reconoceremos nada, se cierra para siempre. En noviembre del 2009, ayer, con el voto radical y del PJ, volvieron a abrir el canje de deuda. Emitieron varios decretos de necesidad y urgencia para sacar reservas del Banco Central y pagaron más de 8.000 millones de dólares, seguramente Alejandro me corregirá alguna de estas cifras, con reservas del Banco Central, de una deuda que está siendo investigada criminalmente en el Juzgado Federal número 3, a cargo del juez Martínez Joy, acá en la capital federal, violando toda la Constitución y el Código Civil, que en su artículo 802 dice que no puede haber novación, canje, ninguno, con algo que está siendo investigado criminalmente. Hasta hoy, este mamarracho de Congreso no ha conseguido que ese pelele de vudú le conteste diciendo quién canjeó esos bonos, quiénes son, a cuánto los canjearon. No ha respondido a ninguno de los pedidos de informe que los distintos partidos políticos le hicieron. Para que ustedes tengan idea, con esos 8.000 o 9.000 millones de dólares se reconstruía toda la red ferroviaria argentina, que son 5.000 millones de dólares. Con 1.000 millones de dólares en nuestros astilleros construimos 40 barcos de 30.000 toneladas. Argentina destruyó su flota. Argentina pierde 3.000 millones de dólares anuales en fletes, siendo un país exportador de materia prima. En nuestros astilleros multiplicaríamos por 5 las capacidades y los empleos. Por supuesto, cuando uno invierte en su propia industria, no es que uno paga por adelantado. Es una inversión que se hace escalonada en el tiempo y que al mismo tiempo pone en funcionamiento toda la red económica. Pero hemos llegado a un caso de degradación tan grande que en la Argentina de hoy el tema de la deuda es un tema instalado. Nada más cierto que el rinoceronte de Ionesco. El rinoceronte entró al living. Primero nos asustamos y después de algunos años quedó ahí el rinoceronte. Lo único que tenemos que preocuparnos es que no defeque la alfombra del living, porque eso se nota. Esta es la realidad argentina. No es casual que hoy el presidente del Partido Radical en el diario Clarín plantea claramente que nosotros podemos tener políticas de Estado a discutir y los temas que nos preocupan es la pavada, la tontería, la cosa que les preocupa. Ustedes se imaginan. Por supuesto está ausente la deuda. Está ausente la cesión de todos los recursos mineros y petroleros argentinos. Porque esta sumisión al consenso de Washington, el Fondo y el Banco Mundial, impuso la reforma constitucional del 94. El caramelo a ese traidor gigante de la Argentina, que hoy es candidato de los Kirchner, que se llama Carlos Menem. Hoy es de vuelta candidato a senador de ellos. Le ofrecieron la reelección, modificar la Constitución por la reelección. En realidad lo que venía con la Constitución era legalizar toda la entrega. Argentina cedió soberanía, permitió la prórroga de jurisdicción. Todos tienen para cualquier litigio los tribunales de Londres o Nueva York. Renunció a demandar por ilegales los contratos. Es una cosa. Esos contratos llegan a decir disparates totales, como que ninguna medida, ni el Congreso, ni ley futura podrá modificar lo nuestro.
son mandamientos de Dios. Pero lo real es que la colonización, Argentina es un país recolonizado seriamente, un país colonial, donde ha cedido todas sus extraordinarias riquezas del subsuelo, el Atlántico Sur. Acá la política argentina discute el nicho de la granja, cuenta pollos, lechoncitos, se pelea porque le han dado mala calidad de afrechillo a las gallinas, mientras se llevan toneladas. 60 y tantos metales llevan las mineras a declaración jurada, sin obligación a procesar los minerales en la Argentina, a simple declaración jurada, porque no hay control público. Igual en petróleo, igual en la exportación de granos. Es una republiqueta esto. Esta republiqueta está gobernada por un gobierno que ha convencido a buena parte de nuestra izquierda, que goza del privilegio de tener el apoyo del Partido Comunista, de filósofos e intelectuales marxistas, con los cuales no se puede cuestionar esto, mucho menos al prócer. Están construyendo una estatua con caballo y todo. Han instalado la idea de que son los progresistas. Por cierto que motorizaron un conjunto de medidas anhelados, queridos, deseados por el pueblo argentino, como las causas de derechos humanos, y algunas otras medidas menores, no menores a haber profundizado la integración a América Latina. Una correcta política exterior, una correcta política en derechos humanos, limitadísimo, porque tener 700.000 niños desnutridos en esta fábrica de proteínas que es Argentina, eso es ser cómplice de un delito de lesa humanidad, porque esos 700.000, los que van a sobrevivir, lo harán con limitaciones serias en su sistema neurológico e intelectual. Eso es un crimen porque es evitable. Este año ya tienen otro decreto de necesidad y urgencia para sacar reservas del Banco Central por 7.500 millones de dólares. Este año le vencen a la Argentina 36.000 millones entre amortizaciones de capital y intereses. Por supuesto, como no puede pagar, pagará 8 o 9.000 y el resto lo vuelve a renegociar. Voy a terminar diciendo, haciendo una síntesis. Desde la dictadura a la fecha, el Ministerio de Economía reconoce hasta el 2003-2004 que Argentina pagó 218.000 millones de dólares. Pero en estos años ha pagado más de 30.000. Es decir, que estamos en los 250.000 millones de dólares que se fueron de la Argentina, en el pago de una deuda que no hemos ni investigado. En consecuencia, con un país donde por lo menos hay un 20% de indigentes, 700.000 desnutridos, bueno, acá vivimos en una red de grandes complicidades del sistema. El sistema se apoya en el bipartidismo, las distintas variantes del Partido Justicialista, que traicionó de manera groserísima la causa fundante de Perón y de Eva Perón. Perón repatrió los últimos pagos del primer empréstito, el de la Baring Brothers, y renunció a ingresar al Fondo Monetario. Cuando le hacen el golpe de Estado, a los pocos meses Argentina ingresa en el Fondo Monetario y en la Junta Interamericana de Defensa. El sistema del coloniaje necesita del bipartidismo. El bipartidismo se llama la estructura del Partido Radical y la estructura del Partido Justicialista. Nosotros hemos repuesto estos temas en el debate público nacional
y hemos colocado varias leyes, entre ellas la creación de la Comisión de Investigación de la Deuda, que por supuesto la siguen pedaleando y no logramos quórum para tratarla. Es decir, las estructuras que dominan estos dos partidos, que son cómplices de todo el saqueo neocolonial y la deuda, son los enemigos políticos de la Argentina hoy. Por supuesto, hay partidos más a la derecha, el PRO de Macri, la coalición cívica de la doctora Carrió, que en el 2002 había puesto la causa de investigación del megacanje, junto con el socialista Alfredo Bravo y Graciela Ocaña y Mario, nuestro compañero Mario Cafiero. Hoy la doctora Carrió anunció que su nuevo, si gana su ministro de Economía, será su diputado y presidente de la Comisión de Finanzas, Alfonso Prat Gay, que era asesor de la banca Morgan en el año 2001-2002 del vaciamiento. ¿Me entienden lo que estoy hablando? Ahí están los protagonistas de la obra. Una trágica opereta, pero que las consecuencias sobre la deuda interna impaga del pueblo argentino. En definitiva, hoy la causa nacional, entre otras, yo diría que hay 3 o 4 grandes causas que son nuestros faros. La primera de todas, la defensa de la madre tierra, el agua y el aire, seriamente dañado por una matriz energética altamente contaminante como es la Argentina. Acá se importa gas porque las petroleras privadas se chuparon todas las reservas existentes y no las repusieron, como es norma en la industria petrolera. Antes nos costaba $1 el millón de BTU, hoy pagamos 12 o 13 importándolo para quemar gas en centrales térmicas. Gas y fuel son los dos factores que más contribuyen al efecto invernadero, el calentamiento global, cuya consecuencia es el derretimiento de los glaciares y la tragedia que está viviendo la humanidad. La humanidad no quiere ver que va hacia una tragedia. 1 grado más de calentamiento global significarán 40 millones de muertos de hambre por las sequías monumentales que va a producir. La recuperación de los recursos, los bienes de los argentinos y sus recursos naturales. Recuperarlos para los argentinos. Y la deuda. Esos 3 faros hoy están en la neblina, pero están encendidos. Lo que marca la política nacional, por supuesto, va de suyo que la democratización de la democracia, la defensa intensa de hacer realidad los derechos humanos y sociales, etcétera, etcétera. Va de suyo todo aquello, del cual hablan muchas fuerzas políticas. Hoy hay un intenso debate sobre cómo se conforma un polo alternativo en la Argentina. Están los liberales de Macri y todos aquellos que traccionan buena parte del Partido Radical y que pueden unirse con el ala derecha del Partido Justicialista. Hay otro polo que se dice progresista en el Partido Radical, del cual pertenece el presidente del Partido Radical, Rosas, que hoy escribe esa nota tan comprometida, que es la de Ricardo Alfonsín. Nosotros decimos que detrás de ellos, entrando a la casa, porque ellos te reciben en el portón con mucha simpatía, gente linda está, pero dentro de la casa abres una puerta y encuentras estos monstruos, allá está Frankenstein, allá está Drácula, están los que avalaron todas estas políticas que estoy diciendo. Esa es la estructura. Para muestra valen los 4 gobernadores radicales que gobiernan hoy en la Argentina. No tienen ninguna diferencia por sus prácticas clientelistas, por las corruptelas y por la entrega de los recursos y de las tierras y de los minerales que los gobernadores del PJ. En el centro de esto está la reina Cristina,
que hace creer que está al frente de un gobierno progresista. Es un gobierno profundamente entreguista de los recursos y de las posibilidades del futuro de los argentinos. Lo que está pasando acá en la Argentina, hay 2 o 3 variantes para que nada cambie. Por eso esta fuerza dice, nosotros lo primero que planteamos para un compromiso público de alianza son estos 3 puntos. Y si no, llevaremos 2 o 3 picos de repuesto porque vamos a atravesar la pampa a caballo. Pero estas banderas no se bajan. Muchas gracias.